Bien, Dios les bendiga una vez más a todos nuestros hermanos de la Iglesia Altos de Sion y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales por Escuela Bíblica Virtual. En esta ocasión tenemos el tema de que Dios es un juez justo, y siempre que hablamos de justicia y hablamos de Dios es algo bastante serio. Así que yo sé que este tema va a ser de mucho interés para cada uno de nosotros y vamos a aprender a confiar en Dios, a confiar en la justicia de Dios, a aprender a deleitarnos en lo que Dios hace. A veces pensamos que Dios hace una justicia tardía, pero no es así. Él siempre llega a tiempo. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy y vamos a hacer una pequeña introducción para que podamos orientarnos sobre qué se trata este tema y a quién está dirigido. Una vez más nos toca hablar sobre el imperio asirio, un imperio que ya conocemos y que tenemos el entendimiento de que era un imperio totalmente violento y agresivo, ya que había hecho guerra contra Siria y también había hecho guerra contra el reino de Israel. Para la clase de hoy, muy probablemente ya el reino de Israel estaba destruido por completo, ya había sido llevado al exilio, o sea, ya no se encontraba más en ese lugar, y quedaba el reino de Judá, el cual en este momento se estaba viendo amenazado por el imperio asirio por una condición muy específica que vamos a aclarar en el día de hoy. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos desde dónde vendría el imperio asiria y que se había tomado ese viaje tan largo para ir conquistar a Israel y nuevamente llevarlo cautivo a la ciudad de Nínive. Entonces el imperio de Asiria, si se quería seguir extendiendo para llegar a conquistar Egipto, iba a tener que conquistar toda esta parte de acá, y ahí estaba entonces el reino de Judá, que en este momento, debido a la invasión de Asiria, se encontraba en una posición geográfica muy pero muy peligrosa. Sabemos que este imperio era un imperio totalmente violento, agresivo, como habíamos visto en otra lección. Es un imperio que había hecho toda su expansión en base a violencia y fuerza, decapitando, empalando, aterrorizando, mejor dicho, a toda la población que ellos iban invadiendo, para que esas personas jamás pensaran en sublevarse. En este caso estamos viendo aquí cómo ellos están quitando la piel de esta persona, la cual está viva, y luego de esto vemos acá cómo estaban haciendo huecos en los cráneos de estas personas. Eran realmente personas muy pero muy violentas, y eso había llegado a colmar la paciencia de Dios. Aquí tenemos otra imagen donde vemos cómo ellos lanzaban los guerreros desde partes altas para que sus cuerpos cayeran estrellados en el suelo y todas las vísceras pudieran correr por su lugar. Debido a eso, Dios le manda al profeta Jonás, el cual, a sabiendas de que Dios era tan misericordioso, no quiso ir a ese lugar, y entonces vemos que Dios de una u otra forma se les ingenia para que él pueda llegar a la tierra de Nínive y entonces evangelizarlos. Jonás inicia con su ministerio, y su ministerio realmente tuvo muchísimo éxito, porque no solamente llegó a la población general, sino que también llegó a las partes más altas. Lo que vemos acá es como el rey se humilla ante el mensaje que está llevando Jonás y hace un edicto en el cual dice que toda la población tiene que humillarse, inclusive que los mismos animales no van a probar cosa alguna durante el tiempo de ayuno establecido, para que Dios tuviera misericordia de ellos, ya que ellos eran conscientes de toda la violencia y el daño que habían hecho. Obviamente sabemos que estas personas se arrepintieron, pero el ministerio de Jonás no iba a durar mucho, ya que Jonás no pertenecía a esa ciudad y alguien tenía que continuar con el trabajo que había iniciado Jonás. Al parecer, esta continuación no tuvo mucho éxito y nuevamente el pueblo de Nínive comenzó a ser violento. Volvieron a sus antiguas costumbres, comenzaron nuevamente a utilizar la violencia como su principal elemento para conquistar, y esto llevó a que entonces Dios se colmara y que enviara a su ángel de la muerte para determinar ya el juicio contra esta ciudad. Obviamente esta ciudad queda destruida y en pura ruina, y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy, donde vamos a entender lo que es el justo juicio de Dios. Pensamiento central: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Texto áureo: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum capítulo 1 versículo 3. Bien, los objetivos de esta clase es que podamos reconocer entre ellos que el juicio de Dios va
a permanecer sobre aquellos que se han rebelado en contra de Él, y que el juicio de Dios, su justicia, estará a favor de aquellos que se mantienen fiel a Él. Recuerde esto: si usted está en alguna dificultad, si alguien le ha agredido o le ha injuriado, el juicio de Dios estará en contra de esa persona. Pero si usted le es fiel a Dios, Dios estará siempre a favor de usted, extendiéndole su misericordia. Así que vamos a iniciar con esto en mente para que podamos aprovechar esta clase al máximo. Capítulo 1. Una descripción de la justicia de Dios. A. Dios es celoso y vengador. Base bíblica, el versículo 1 y versículo 2, que dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Bien, en esta parte de la lección lo que vamos a ver lo siguiente es que Dios es celoso y es vengador. Y podemos ver que Dios es un Dios que va a traer juicio sobre aquellos que le han sido infiel, en este caso Nínive, y que Dios va a mostrar su favor para aquellos que le han seguido y que han permanecido con Él, en este caso el pueblo de Judá. Entonces vamos a ver que hay algo clave en lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Primero, Dios da a conocer su voluntad, su justicia, lo que Él desea, a través de la ley de Moisés. Así Dios se comunicó con el hombre y comenzó a darle a entender lo que era justo según el tiempo y la época. Entonces Dios habla al hombre y le da a conocer todos estos estatutos y espera que el hombre los obedezca. Cuando el hombre los obedece, Dios está a favor de él, pero cuando el hombre comienza a transgredir los estatutos que Dios ha establecido, entonces Dios comienza a obrar con juicio y no con misericordia. Tenemos que comprender también algo. Quizás algunas personas podrán pensar que esos pueblos no tenían la ley de Dios, pero nuestra Biblia nos revela claramente que Dios ha escrito su ley en los corazones, o sea, en la conciencia del hombre, y todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Me explico. Cada persona tiene que saber que matar a otra persona es malo, que mentir es algo malo, que engañar, que robar es algo malo. Y cada ser humano que lo hace tiene el entendimiento para comprender que lo que está haciendo no es lo correcto. Entonces Dios nos va a juzgar al final por lo que nosotros sí conocemos que está mal. Entonces vemos que Dios es misericordioso, pero que puede ser también un Dios de juicio. Zacarías nos recuerda que cuando estamos con Dios, estamos siéndole fieles, estamos de su lado, estamos haciendo lo que Dios le agrada, Dios siempre nos va a proteger, y que inclusive si alguien nos hace daño, estaría haciéndole daño a la niña de sus ojos. Así que hay que tener esa parte bien clara. Vamos a la parte número B de este capítulo. Dios es tardo para la ira. Base bíblica, Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí el profeta nos está revelando algo importante sobre el carácter de Dios. Nos dice que Dios es tardo para la ira. Pero no podemos ver este tardo para la ira como una debilidad de parte de Dios, sino por el contrario, esto muestra una fortaleza de carácter de nuestro Señor, donde Él espera que la persona que cometió una falta pues se arrepienta. Por lo general, Dios siempre advierte al ser humano de lo mal que ha hecho. Si ha cometido algún agravio o una injuria, Dios advierte lo que ha hecho y espera que la persona se arrepienta. Ahora, luego después de haber hecho la advertencia, si no nos arrepentimos, si realmente no damos un cambio, si continuamos haciendo lo mismo y entendiendo que quizás vamos a pasarle por alto a la justicia de Dios, entonces Dios traerá sobre nuestras vidas el castigo que merecemos. Un castigo que por lo general siempre está acorde a la injuria que se ha cometido. Si ha sido algo grande, bueno, el castigo será algo grande. Si se ha hecho varias veces o se ha mantenido por largo tiempo, asimismo será el castigo de Dios. Eso es lo que hemos visto a través de la Biblia y entendemos que Dios es un Dios justo. Todo lo que nosotros hacemos, Dios nos advertirá si está mal y esperará un cambio de nosotros. Dios no está esperando castigar al hombre. Dios está esperando que nosotros demos un cambio, que comencemos a ser transformados desde nuestro interior, desde nuestro corazón, y comencemos a hacer lo que realmente le agrada, caminando de acuerdo
a su voluntad. Vamos al capítulo número 2 de esta lección. Una descripción de la majestad divina. A. Se muestra en la naturaleza. Base bíblica, Nahum capítulo 1, versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. A través de estos versículos, el profeta nos está queriendo decir algo que debería ser claro para nosotros como creyentes. En los derrumbes, en las inundaciones, en todo lo que sucede, siempre hay una voluntad de Dios que permite que las cosas pasen por un propósito. Esto quiero decir que es muy difícil de tolerar o aceptar por algunas personas. Y es cierto, siempre ha habido personas que esto les causa alguna dificultad aceptarla. Pero en cada cosa que se mueve, ahí está la soberanía de Dios. Dios se está moviendo y está cumpliendo su propósito de una u otra forma. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Asiria, un pueblo que iba a ser destruido, vemos que Dios inclusive antes de que todo esto suceda, lo profetiza, habla, declara lo que va a acontecer. Y luego entonces comienzan a suceder las cosas que para nosotros puede ser de una manera quizás lógica o entendible y que no tiene nada que ver con el Señor. Me explico. Asimismo, como podemos ver que los derrumbes se dan, los movimientos de tierra, que todo tiene una explicación, pero ¿cuándo sucederán? ¿Quién dice que sucedan? ¿Cómo podemos prevenir que esto suceda? Entonces, asimismo, está sucediendo con el mundo. Dios levanta imperios y derrumba imperios. En este caso, el imperio de Asiria sería destruido. Y cualquiera podría decir, bueno, existían guerras entre Babilonia y Asiria. Bueno, sí, es cierto que existían guerras entre ellos, pero ¿quién pensaba que Babilonia se iba a poder asociar y que iba a vencer de esa manera a los asirios? Y en el momento en que lo haría, tenemos que decir que cuando este profeta está hablando de las cosas que suceden, no pasan muchos años para que realmente esto llegue a su conclusión. Así que tenemos que entender claramente que Dios es el que establece todas las cosas. Dios levanta imperios, Dios destruye imperios y Dios hace su voluntad. Él siempre trae juicio, aunque nos cueste trabajo poder aceptar todo esto. Vamos a la siguiente parte de este capítulo. B. Se manifiesta en buenos y malos. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nuevamente el profeta nos dice lo temible que puede ser Dios para con las personas que no están de acuerdo a su voluntad. Pero también nos revela cómo Dios actúa a favor de aquellos que le temen. Él realmente los defiende y los trata con misericordia. Y sé que para muchas personas el mencionar enemigos de Dios, o sea, seres humanos que puedan ser enemigos de Dios y que Dios los trate con un juicio tan severo, puede ser difícil de aceptar. Inclusive, en el siglo II hubo una persona que se llamaba Marción, que también fue un hereje, que decía que existían dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios que quería hacer su voluntad y castigar al ser humano. Y que existía un Dios en el Nuevo Testamento que es diferente. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios que se muestra complaciente para el ser humano y que viene en su ayuda. Y queremos decir que esto es una falsedad. De hecho, fue condenado en su momento por la iglesia. Hoy en día hay muchísimas personas que quieren realmente mantener esta doctrina viva, de decir que Dios es un Dios compaciente, un Dios misericordioso, pero que solamente es eso y no es la realidad. Dios es todo eso y más, porque también Él puede ser fuego consumidor y tenemos que tenerlo bien claros. Tenemos que entender que Dios no dejará pasar por alto nuestros pecados, que nuestras malas acciones tienen consecuencias y que tal vez, aunque no lo veamos, en algún momento Dios ejercerá su juicio sobre nosotros. Podemos pasar meses, años sin que ese juicio llegue, pero a su debido momento eso va a llegar.
Y recuerden que la misma Biblia declara algo importantísimo. Hay algunas personas que los pecados se les hacen patente ahora y pagan por ellos. Algunos lo serán después. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros se tendrá que presentar ante el juez de este mundo, que es el Señor. Y Él decidirá hacia dónde irá nuestra alma, hacia un estado de reposo eterno o a un estado de castigo eterno. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Dios siempre está observándonos y Él hará su juicio. No podemos decir que solamente es un Dios compasivo y Dios de amor. Él es eso y más, porque es un Dios de amor, es un Dios eterno que nos cuida y nos protege. Pero si jugamos también con Dios y queremos pasarle por alto y queremos burlarnos de su justicia, Dios tendrá un juicio para nuestras vidas que puede ser terrible. Así que descansa en Dios. Si hay alguna persona que conoces que quiere burlarse de Dios, que quiere hacer las cosas mal, que te está estropeando, que está haciendo lo no debido contigo, si hay una persona impía que está maltratándote, recuerda, debes buscar las vías para tratar de que eso se detenga, pero también mantén tu corazón confiando en el Señor, porque Dios conoce todas las cosas y tu justicia llegará a su momento. Así que vamos a la otra parte de esta lección. Una descripción de los diferentes destinos. Parte A, juicio para los pecadores. Versículo 14 dice: mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. 3 males estaban destinados para este imperio. Uno era que toda su grandeza, todo su esplendor iba a caer, no existiría más. Lo otro es que toda esa confianza que ellos tenían en sus dioses, en ese culto, en esos templos, porque entendían que todo su poder militar, todas sus riquezas y todo lo que ellos podían haber alcanzado, era porque los dioses se los habían otorgado. Entonces Dios le dice que todos esos templos iban a ser arrasados y que todo eso iba a caer, demostrándoles a ellos que ninguno de sus dioses eran dioses reales, que no existía ningún poder en ellos y que realmente Dios estaba por encima y Dios tenía el control. No importara cuántas oraciones podían hacer a dioses paganos, el juicio de Dios iba a prevalecer y todo eso se vendría abajo, y así mismo fue. También habla del sepulcro. Esta ciudad quedó totalmente destruida, como un sepulcro, como algo muerto, como algo que ya no existe más. Dios lo eliminó por completo. Toda esta grandeza, todo lo que esta gente creían que podían ser, terminó siendo destruido. Todas sus ciudades quedaron en el suelo. Y es sorprendente ver cómo Dios actúa, cómo Dios realiza este juicio sobre esta nación. Y así mismo tenemos que tener cuidado. Dios advierte, Dios declara, Dios actúa en favor de las personas que hacen el mal y que quieren violentar su voluntad y su justicia. Así vemos que Dios hizo justicia sobre estas personas que realmente eran muy malas, eran muy agresivas, eran personas que tenían, todavía hasta el día de hoy, mantienen esa fama de haber sido uno de los imperios más violentos que pudieron existir. Parte B. Paz para los que son fieles. Base bíblica, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Bueno, ahora sí que es bien, porque entonces Dios está hablándonos acerca de aquellos que le son fieles. Les está diciendo a Judá que se puede regocijar. Todavía no ha venido el juicio de Dios sobre Asiria al momento que el profeta declara esto, pero ya le está diciendo al pueblo: regocíjate, porque aquellos que te perseguían, aquellos que querían el mal para ti, ya Dios se va a encargar de eso. ¿Y qué aplicación para nosotros en este tiempo? Entender que aquellas personas que nos están agraviando, aquellos que nos están haciendo mal, debemos regocijarnos. No pierdas el tiempo en angustia, comienza a confiar en Dios, comienza a alegrarte, porque el Señor traerá tu justicia. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que obra a favor de sus hijos y Él conoce claramente tu causa. Él es el juez perfecto, Él nunca falla, Él nunca pierde una batalla y Él siempre está atento a nosotros. Así que cree, querido hermano, en que Dios obrará a tu favor, de que tu justicia está cerca, de que el tiempo ya ha llegado. Comienza a disfrutar de la calma y la tranquilidad que Dios puede traer a tu vida. Así como Judá comenzó a estar tranquila y entender que esa amenaza no llegaría hasta ellos, porque Dios se haría cargo. Muy pocos años después,
el juicio vino sobre Asiria y quedaron completamente destruidos. Y ahí Judá pudo entender claramente cómo se cumplía la palabra de Dios y que Dios había hecho el trabajo que había prometido. Durante el tiempo en que eso se cumplió, Judá estuvo tranquilo. Así mismo te digo yo hoy en día, quédate tranquilo hasta que llegue el momento de la justicia de Dios. No te preocupes, porque Dios hará el trabajo que Él tiene que hacer. Solamente descansa en Él, séle fiel y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga y nos vemos en una próxima lección de Escuela Bíblica Virtual.